Hola a todos, antes de comenzar, apaga la luz, ponte cómodo y asegúrate de estar solo, porque lo que estás a punto de escuchar no son simples historias. Son relatos inquietantes ocurridos en pueblos y ranchos de México, lugares donde el silencio pesa más de lo normal y donde hay caminos que no deberían recorrerse de noche. Historias contadas por personas que vivieron algo que nunca pudieron explicar y que, desde entonces, saben que hay sitios que es mejor no volver a pisar. Si te gusta el terror real, las experiencias extrañas y los relatos que se quedan contigo incluso después de terminar el video, te invito a quedarte hasta el final. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios si conoces algún pueblo o rancho donde pasan cosas extrañas, porque tal vez, en el próximo video, esa historia sea la tuya. Nunca quise volver a ese pueblo, y durante años evité incluso pensar en él, pero hay recuerdos que no se quedan enterrados, solo esperan el momento adecuado para regresar. Todo ocurrió cuando yo tenía poco más de 20 años y acepté quedarme unas semanas en un pequeño pueblo perdido entre cerros y caminos de terracería, al norte del estado. No aparecía en mapas turísticos ni tenía señal telefónica estable. Era uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las casas son bajas, las calles de tierra y el silencio se vuelve parte de la rutina. Desde el primer día sentí que algo no encajaba del todo, pero lo atribuí a la tranquilidad extrema del lugar. Nadie parecía tener prisa, nadie levantaba la voz y, curiosamente, después de que el sol se ocultaba, el pueblo parecía apagarse por completo. Durante el día todo era normal, incluso agradable. La gente era amable, aunque reservada, y siempre me observaban un segundo de más antes de responder cualquier pregunta. Las noches, en cambio, eran otra cosa. A las 7 de la tarde las calles ya estaban prácticamente vacías. A las 8 no se veía ni una sola luz encendida fuera de las casas. Y después de las 9, el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotando contra las paredes. Me llamó la atención que nadie saliera por nada, ni siquiera para ir a la tienda. Pensé que era simple costumbre, hasta que una noche escuché el silbido por primera vez. Era un sonido largo, agudo, lento, que parecía moverse entre las calles, como si alguien caminara mientras lo producía. No era un silbido alegre ni casual, era grave, pesado, como una advertencia. Cuando lo escuché, sentí un escalofrío inmediato, una reacción que no pasó por la razón. El sonido duró quizá unos 20 segundos y luego desapareció. Todo quedó en silencio otra vez. Al día siguiente pregunté, de manera casual, si alguien más había escuchado un silbido la noche anterior. Las conversaciones se detuvieron de golpe. Nadie me respondió directamente. Solo desviaron la mirada, cambiaron de tema y uno de ellos me recomendó, sin explicaciones, que no saliera de noche. Conforme pasaron los días, empecé a notar detalles inquietantes. Las ventanas tenían barrotes gruesos incluso en casas pequeñas. Las puertas se aseguraban con varios candados al caer la noche. Y siempre, sin falta, antes de las 10, el pueblo entero quedaba a oscuras. No era un apagón, simplemente todos apagaban las luces. Me pareció exagerado, pero comencé a seguir la misma rutina. Una noche, sin embargo, el calor era insoportable y decidí sentarme cerca de la ventana para que entrara un poco de aire. Fue entonces cuando escuché el silbido otra vez. Esta vez sonó más cerca. Mucho más cerca. El sonido se desplazaba lentamente, como si alguien recorriera la calle principal. Cada nota era clara, perfectamente controlada. Me asomé apenas por la rendija de la cortina y vi algo que todavía me cuesta describir. No era una persona caminando. Era una silueta demasiado alta, demasiado delgada, avanzando con movimientos suaves, casi flotando. No distinguía rasgos, solo una forma oscura que parecía absorber la poca luz de la luna. El silbido provenía de ahí, pero no veía boca, ni rostro, ni nada humano. Sentí como el miedo me clavaba en el lugar. No podía moverme. No podía respirar con normalidad. La figura se detuvo justo frente a la casa donde yo me quedaba. El silbido cesó. El silencio fue absoluto. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando directamente,
como si supiera que yo estaba ahí, mirando. Entonces escuché pasos, no afuera, sino dentro de la casa. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara arrastrando los pies por el pasillo. Supe con una certeza brutal que no había nadie más dentro conmigo. Aún así, los pasos se acercaban a la habitación. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo fuera producto del cansancio o de la imaginación. Cuando el sonido se detuvo frente a la puerta, el silbido volvió a escucharse, ahora justo detrás de mí. No provenía de afuera. No venía de la calle. Venía del interior. Sentí el aire frío rozarme la nuca, como una respiración lenta y profunda. No me atreví a girar. No quise comprobar lo que estaba ahí. El silbido se prolongó durante varios segundos y luego se apagó de golpe. El aire volvió a sentirse normal. Los pasos desaparecieron. Y el silencio regresó, más pesado que antes. No dormí esa noche. Al amanecer, empaqué mis cosas con manos temblorosas. Cuando salí, la gente me observaba desde lejos, como si supieran exactamente lo que había pasado. Nadie me preguntó nada. Nadie intentó detenerme. Antes de irme, vi a un anciano sentado frente a su casa. Me miró fijamente y, sin que yo dijera una palabra, negó lentamente con la cabeza. No hacía falta explicación. Ellos convivían con eso desde siempre. Sabían cuándo esconderse. Sabían cuándo cerrar los ojos. Sabían que el silbido no era una advertencia, era un anuncio. Nunca supe qué era exactamente lo que recorría ese pueblo por las noches. Nunca encontré referencias claras ni leyendas escritas. Solo sé que hay lugares donde la noche no pertenece a los vivos. Y que, en ese pueblo, cuando el silbido comienza, nadie sale, porque los que lo hacen, no regresan igual. O no regresan en absoluto. Nunca pensé que un rancho pudiera sentirse vivo, no en el sentido figurado, sino como algo que observa, que escucha y que responde. Crecí en ciudad, así que cuando acepté ayudar unos meses en un rancho apartado, lo hice con la idea de desconectarme, de trabajar duro durante el día y dormir profundamente por la noche. El rancho estaba ubicado a varias horas del poblado más cercano, conectado solo por un camino de terracería que se volvía casi intransitable cuando llovía. No había señal, no había vecinos cercanos y por las noches la oscuridad era tan absoluta que parecía tragarse el cielo. Desde el primer día sentí una incomodidad difícil de explicar, como si el aire fuera más denso, como si cada paso que daba fuera registrado por algo que no podía ver. El dueño del rancho era un hombre mayor, callado, de mirada cansada. Me explicó las tareas básicas y las reglas del lugar sin extenderse demasiado. Una de esas reglas me llamó la atención: después de que el sol se ocultara, no debía alejarme de la casa principal ni caminar por los corrales. No lo dijo con tono de advertencia dramática, sino como quien menciona algo obvio, algo que no se discute. Pensé que era por animales salvajes o por seguridad, así que asentí sin hacer preguntas. Durante el día todo parecía normal. El ganado estaba tranquilo, la tierra seca crujía bajo las botas y el viento movía los árboles con un sonido constante y casi hipnótico. Pero al caer la tarde, el ambiente cambiaba. El silencio no era natural. No se escuchaban grillos, ni aves nocturnas, ni insectos. Era como si el rancho entero contuviera la respiración. La primera noche me costó dormir. Desde la cama podía sentir vibraciones leves bajo el piso, como si algo se moviera lentamente debajo de la casa. No eran pasos claros, sino una especie de pulsación irregular, como un latido profundo que subía desde la tierra. Pensé que era el viento o algún animal cavando, pero el sonido no se desplazaba. Permanecía justo ahí, debajo. Cerré los ojos e intenté ignorarlo. Con el paso de los días, noté que ese latido se repetía todas las noches, siempre después de la medianoche, siempre durante varios minutos, y luego desaparecía. Nadie más parecía notarlo o, si lo hacía, no lo mencionaba. Cada vez que preguntaba algo relacionado con ruidos nocturnos, la respuesta era vaga, evasiva, como si hablar del tema fuera innecesario o peligroso.
Una noche, mientras terminaba unas labores cerca del atardecer, me retrasé más de lo habitual. El cielo se oscureció rápido y el camino hacia la casa principal quedó cubierto por sombras alargadas. Fue entonces cuando sentí que la tierra bajo mis pies vibraba con más fuerza que nunca. No era un temblor. Era algo rítmico, lento, profundo. Me detuve en seco. El suelo parecía inflarse y desinflarse muy levemente, como si respirara. Sentí un miedo instintivo, primitivo, como si mi cuerpo reconociera una amenaza antes de que mi mente pudiera procesarla. Apresuré el paso, con la sensación constante de que algo se movía justo detrás de mí, aunque no escuchaba pasos ni veía nada al voltear. Esa noche el latido bajo la casa fue más fuerte. Tan fuerte que me obligó a levantarme de la cama. El piso vibraba claramente, como si algo enorme se moviera bajo la estructura. El aire se volvió frío de repente y sentí una presión extraña en los oídos, como cuando uno baja rápidamente de altura. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El suelo, justo frente a la puerta de la habitación, comenzó a crujir. No como madera vieja, sino como tierra compacta rompiéndose desde abajo. Un olor húmedo, antiguo, subió por las rendijas. Era el olor de tierra recién abierta, mezclado con algo más rancio, más viejo, imposible de identificar. No vi nada salir. No vi manos, ni cuerpos, ni formas claras. Pero escuché movimiento. Un desplazamiento lento, pesado, como si algo muy grande se arrastrara bajo la casa, rodeándola. Cada crujido parecía responder a mis movimientos. Si yo me quedaba quieto, el sonido se detenía. Si daba un paso, el sonido continuaba. Me quedé paralizado durante lo que parecieron horas, con el corazón golpeándome el pecho y la respiración tan superficial que me mareaba. Finalmente, el movimiento se alejó, hundiéndose de nuevo en la profundidad. El latido desapareció. El silencio volvió, más opresivo que nunca. Al amanecer, decidí irme. No podía quedarme un día más. Mientras empacaba, noté que el suelo alrededor de la casa estaba lleno de grietas nuevas, como si algo hubiera empujado desde abajo durante la noche. No eran huellas normales. Eran marcas irregulares, circulares, profundas. El dueño del rancho apareció detrás de mí sin que lo escuchara acercarse. Su rostro no mostraba sorpresa al ver las grietas. Solo cansancio. Me dijo que ese rancho estaba construido sobre tierra antigua, sobre algo que nunca debió ser removido. Años atrás habían intentado cavar un pozo más profundo, buscando agua. Desde entonces, el suelo nunca volvió a estar quieto. Algunas noches, la tierra respiraba. Otras, se movía. Me fui sin mirar atrás. Nunca volví a ese lugar. Pero incluso hoy, cuando duermo en silencio absoluto, siento a veces esa vibración lenta bajo el suelo, ese latido profundo que no pertenece a nada vivo que yo conozca. Porque hay lugares donde la tierra no está muerta. Y cuando respira, no lo hace para darnos vida, sino para recordarnos que estamos parados sobre algo que jamás debimos despertar. Nunca supe exactamente en qué momento ese pueblo dejó de sentirse normal. Al principio parecía uno más de tantos que existen en México, calles angostas, casas de adobe, una plaza pequeña con una iglesia vieja al centro y cerros rodeándolo todo como si lo aislaran del resto del mundo. Llegué ahí por trabajo, enviado a revisar unas instalaciones abandonadas que llevaban años sin mantenimiento. Me dijeron que sería cosa de unos días, que el lugar era tranquilo y que no tendría problemas. Lo que no me dijeron fue que ese pueblo no dormía como los demás, ni observaba como lo hacen las personas comunes. Desde el primer momento sentí que algo me seguía con la mirada, incluso cuando estaba completamente solo. Durante el día, el ambiente era extraño, pero soportable. La gente hacía su vida con normalidad aparente, aunque hablaban poco y se movían con una lentitud que resultaba inquietante. Me di cuenta de que casi nadie se detenía a conversar en la calle. Caminaban con la vista baja, como si evitaran mirar a su alrededor. Cada vez que cruzaba miradas con alguien, sentía una incomodidad inmediata, como si hubiera roto una regla invisible. No era hostilidad, era algo peor, una especie de advertencia silenciosa.
Por la tarde, noté que todos regresaban temprano a sus casas. Las puertas se cerraban una por una y las ventanas quedaban cubiertas con cortinas gruesas, incluso antes de que oscureciera por completo. La plaza quedaba vacía, la iglesia cerrada, y el pueblo parecía congelarse en el tiempo. Esa primera noche decidí salir a caminar un poco, convencido de que el miedo solo estaba en mi cabeza. Eran alrededor de las 10 cuando salí del cuarto donde me hospedaba. La luna iluminaba apenas las calles, pero algo no encajaba. No había sonidos nocturnos. Ni perros, ni insectos, ni viento. El silencio era tan profundo que sentía presión en los oídos. Caminé despacio, escuchando mis propios pasos rebotar entre las casas. Fue entonces cuando noté algo perturbador. Desde algunas ventanas, detrás de las cortinas, había sombras inmóviles. No se movían. No se apartaban. Simplemente estaban ahí. Observando. Aceleré el paso, intentando convencerme de que eran solo objetos o juegos de luz. Pero conforme avanzaba, las sombras aparecían en más casas. Era como si todo el pueblo estuviera despierto, pero oculto, mirando sin dejarse ver del todo. Sentí un nudo en el estómago. Volví la vista hacia la plaza y noté que la iglesia parecía diferente, más oscura, más grande de lo que recordaba. Sus ventanas parecían ojos vacíos y la puerta principal estaba entreabierta, algo que no había notado antes. Un impulso extraño me llevó a acercarme, como si algo me llamara desde ahí. Al poner un pie en la plaza, sentí una presión inmediata en el pecho. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. La sensación de ser observado se intensificó hasta volverse casi física. Me detuve en seco. Fue entonces cuando me di cuenta de que las sombras ya no estaban solo detrás de las cortinas. Ahora también se alineaban en los callejones, al fondo de las calles, pegadas a las esquinas. No caminaban. No se movían. Solo miraban. Sus formas eran humanas, pero demasiado alargadas, demasiado quietas. Era como si el pueblo entero se hubiera detenido para observarme. Intenté regresar, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el suelo me sujetara. Cada paso requería un esfuerzo enorme. En ese momento, la campana de la iglesia sonó una sola vez. No fue un repique normal. Fue un golpe seco, grave, que resonó por todo el pueblo. Al instante, las sombras comenzaron a moverse. No caminaban. Se deslizaban lentamente hacia la plaza, como si el suelo no las afectara. Sentí el pánico apoderarse de mí. Mi respiración se volvió errática. Mi visión se nubló. Intenté correr, pero el cuerpo no me respondía. Cuando las sombras se acercaron lo suficiente, entendí algo terrible. No tenían rostro. Donde deberían estar los ojos, la boca, solo había oscuridad profunda, como un vacío que absorbía la luz. Y aún así, podía sentir su atención sobre mí, una atención fría, antigua, paciente. Me rodearon sin tocarme. El aire vibraba a su alrededor. Entonces comprendí que no estaban ahí para atacarme. Estaban ahí para observar. Para registrar. Para recordar. Como si mi presencia fuera algo que debía ser visto, grabado en la memoria del lugar. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Perdí la noción completa. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi habitación, empapado en sudor, con el amanecer entrando por la ventana. Todo parecía normal otra vez. El pueblo se había reactivado. La gente caminaba, las puertas estaban abiertas, el sonido había regresado. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Sentía una pesadez constante, como si algo se hubiera quedado conmigo. Decidí irme ese mismo día. Nadie intentó detenerme. Nadie me preguntó por qué. Cuando me alejé por el camino de terracería y miré por última vez el pueblo, tuve la certeza de algo que todavía me quita el sueño: ese lugar no estaba abandonado ni maldito en el sentido tradicional. Era un observador. Un punto fijo donde algo antiguo miraba pasar a la gente, uno por uno, esperando. Y aquella noche, me había tocado a mí ser observado. Porque hay pueblos que no necesitan atacarte para marcarte. Les basta con mirarte, y no olvidarte nunca.
Crecí escuchando que en el campo uno aprende a no hacer preguntas. No porque la gente sea grosera o cerrada, sino porque hay cosas que simplemente no se nombran. Años después entendí que esa costumbre no nace de la ignorancia, sino del miedo. Lo comprendí cuando regresé a un rancho al que no había vuelto desde niño, un lugar perdido entre cerros y caminos de tierra, donde el silencio no es tranquilidad, sino advertencia. Fui por obligación familiar, convencido de que solo sería una visita breve, sin imaginar que ese lugar seguía siendo exactamente como lo recordaba, o peor. Desde que llegué noté que el rancho estaba más vacío. Varias casas estaban abandonadas, con puertas torcidas y ventanas cubiertas de polvo. Los animales casi no se veían, y los pocos que había parecían nerviosos, siempre atentos a los cerros, como si esperaran algo. La gente que aún vivía ahí hablaba poco y evitaba quedarse a solas conmigo. No me preguntaban nada y tampoco respondían demasiado. Si mencionaba nombres, ciertos lugares o caminos, el ambiente cambiaba de inmediato. Bajaban la voz, desviaban la mirada y seguían con lo suyo. Nadie me decía que me callara, pero todos parecían esperar que entendiera por mi cuenta que había temas prohibidos. La primera noche dormí en una casa vieja que perteneció a un tío lejano. No tenía electricidad estable, solo una lámpara y el sonido constante del viento golpeando las láminas del techo. Conforme avanzaba la madrugada, empecé a notar algo extraño. No eran ruidos fuertes, sino pasos lentos alrededor de la casa. No se escuchaban acercarse ni alejarse, solo estaban ahí, rodeando la construcción, como si alguien caminara en círculos con toda la calma del mundo. Me asomé por una rendija de la ventana y no vi nada. El terreno estaba vacío. Aún así, los pasos continuaron durante horas, hasta que el cansancio me venció. Al día siguiente pregunté, con cuidado, si alguien había salido a caminar esa noche. Nadie respondió directamente. Una mujer mayor solo me dijo que por las noches era mejor no levantarse, no mirar afuera y no seguir sonidos. Su tono no era alarmista, era práctico, como quien da un consejo aprendido a base de errores. Intenté no pensar demasiado en eso y me concentré en ayudar con los pendientes del rancho. Sin embargo, conforme avanzaban los días, noté que cada noche algo se repetía. Pasos. Crujidos. A veces murmullos apenas audibles, como si alguien hablara desde muy lejos, usando palabras que no lograba entender. Una madrugada desperté con una sensación de urgencia. No escuchaba nada, pero sentía que algo estaba muy cerca. Abrí los ojos y vi una sombra proyectada en la pared, justo frente a la cama. No se movía. No tenía forma definida, solo una silueta irregular, como si algo se interpusiera entre la lámpara apagada y la pared. Mi cuerpo se tensó por completo. No podía moverme. No podía gritar. Sentí como el aire se volvía denso, pesado. La sombra no avanzó ni retrocedió. Simplemente permaneció ahí, como si me estuviera evaluando. Cuando por fin desapareció, el silencio regresó de golpe. Me incorporé con dificultad y encendí la lámpara. La habitación estaba vacía. No había señales de nadie. Esa mañana decidí hablar claro y preguntar directamente qué estaba pasando en ese rancho. Fue un error. Apenas mencioné lo que había visto, la conversación se detuvo por completo. Nadie me respondió. Nadie me miró. Uno de los hombres solo dijo que ese rancho siempre había sido así y que lo mejor era irse antes de que uno empezara a notar cosas de más. Esa frase se me quedó grabada. Notar cosas de más. Esa misma tarde hice mis cosas y me preparé para irme. Antes de salir, pasé por un camino viejo que llevaba a una zona abandonada del rancho. Ahí encontré restos de casas derrumbadas y corrales vacíos. Sentí una presión en el pecho, la misma que había sentido durante la noche. Entendí entonces que no se trataba de fantasmas, ni de apariciones como las cuentan en las historias. Era algo ligado al lugar, a todo lo que ahí había ocurrido y que nadie quiso recordar. Algo que no se había ido porque nunca fue enfrentado. Cuando finalmente me alejé, miré el rancho por última vez. Todo parecía normal. Demasiado normal.
pero supe con absoluta certeza que si me quedaba una noche más, algo habría cambiado en mí de forma irreversible. Hay lugares donde el miedo no se manifiesta con gritos ni apariciones claras. Se manifiesta con silencios, con miradas evitadas y con reglas que nadie explica. Y en ese rancho, la regla más importante era simple: no preguntar si quieres seguir siendo tú cuando te vayas. Nunca planeé llegar a ese lugar. Iba de paso, siguiendo una ruta secundaria para evitar el tráfico de la carretera principal, confiado en que los caminos rurales siempre terminan conectando con algo conocido. El GPS marcaba señal débil, pero todavía mostraba el trayecto. Todo parecía normal hasta que, sin previo aviso, el asfalto se convirtió en terracería y la señal desapareció por completo. No me preocupé al principio. En el campo es común perder conexión. El problema fue que ese camino empezó a alargarse más de lo normal, como si se estirara con cada kilómetro recorrido, sin señales claras de llegar a ningún sitio. A ambos lados solo había campos secos, cercas viejas y algunos árboles torcidos por el viento. No había postes, ni casas, ni animales. El silencio era incómodo, roto únicamente por el motor del vehículo y el crujido de la grava bajo las llantas. Conforme avanzaba, empecé a notar detalles extraños. Las marcas de las llantas en el camino parecían repetirse, como si ya hubiera pasado por ahí antes. Un montículo de piedras, una rama caída, un poste inclinado, los mismos elementos aparecían una y otra vez, siempre en el mismo orden. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí conduciendo, convencido de que era solo cansancio. Después de lo que parecieron horas, vi a lo lejos unas luces tenues. Al acercarme, descubrí un pequeño poblado, casi un rancho, con pocas casas alineadas de manera irregular. No había letreros, ni nombres, ni señalización alguna. Apagué el motor y el silencio se volvió absoluto. Las luces de las casas estaban encendidas, pero no se escuchaba ninguna voz, ningún radio, ningún sonido cotidiano. Bajé del vehículo y sentí de inmediato que el aire era distinto, más frío, más denso, como si el lugar estuviera separado del resto del mundo. Caminé por la calle principal y noté que las casas tenían las puertas cerradas, pero las ventanas descubiertas. Desde adentro, varias figuras permanecían inmóviles, de pie, observando hacia afuera. No se escondían. No reaccionaban. Solo miraban. Sus rostros no mostraban expresión alguna, como si estuvieran esperando algo. Evité el contacto visual y seguí caminando, sintiendo como cada paso se volvía más pesado. Me di cuenta de que no había iglesia, ni tienda, ni plaza. Solo casas y el camino por el que había llegado. Intenté regresar al vehículo, pero al girar, el camino había cambiado. Ya no se veía la entrada por la que había llegado. En su lugar, había una calle más, idéntica a las demás, que se perdía entre las casas. La sensación de encierro me golpeó de lleno. Caminé más rápido, intentando encontrar una salida, pero el pueblo parecía repetirse, como un reflejo mal hecho. Las mismas casas, las mismas luces, las mismas figuras observando desde las ventanas. Ninguna se movía. Ninguna hablaba. Era como si mi presencia fuera parte de un ritual silencioso. El miedo se volvió desesperación cuando noté que el cielo estaba completamente inmóvil. Las estrellas no parpadeaban. La luna no se movía. El tiempo parecía detenido. Empecé a sentir mareos, como si algo me drenara la energía. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, no pasos, sino algo arrastrándose lentamente. No tuve el valor de voltear. Sabía, con una certeza inexplicable, que si lo hacía, algo se rompería. Seguí caminando hasta que, de pronto, el terreno cambió y el camino volvió a ser terracería abierta. Corrí sin pensar, subí al vehículo y arranqué con las manos temblando. El camino finalmente se conectó con la carretera principal, como si nada hubiera pasado. El GPS volvió a encenderse. El reloj marcaba la misma hora que cuando había entrado al camino. No había pasado ni un minuto. Me detuve más adelante para recuperar el aliento, convencido de que todo había sido una alucinación.
pero al revisar el vehículo, encontré marcas de manos en la carrocería, impresas en polvo, como si muchas personas se hubieran apoyado en él al mismo tiempo. Desde ese día evito los caminos secundarios, aunque eso signifique tardar más. He buscado ese lugar en mapas, en registros, preguntando a gente de la zona. Nadie lo reconoce. Nadie ha escuchado hablar de ese poblado. Pero yo sé que existe. Porque hay caminos que no aparecen en los mapas, lugares que no quieren ser encontrados, y pueblos que solo se muestran cuando alguien se equivoca de ruta y decide seguir adelante.